Perfecto, así nos queda el video. Este es el índice que muestra, el DXY es un índice que muestra el valor del dólar respecto de un conjunto de monedas. Ese conjunto de monedas son monedas, obviamente tienen más estabilidad y preponderancia en la economía mundial, ¿sí? ¿Qué sé yo? El dólar canadiense, el yen japonés, el franco suizo, el euro, entre otras, ¿sí? Entonces, respecto de esas monedas, este índice mide el valor del dólar. Y fíjense una cosa, cuando podemos decir que cuando está en el valor 100 es porque está equilibrado, ¿sí? Porque el dólar, sería que el valor del dólar está equilibrado respecto a las demás monedas. Cuando está por debajo de 100 es porque el dólar está más débil que las otras monedas. Más allá del valor de referencia, 100, 95, 105, lo que fuera, lo importante es ver el movimiento de la curva. Entonces, si ustedes me siguen a la fecha que dice January de 20, que sería enero del 2020, avanzamos un poquito y nos vamos a marzo, sería por ahí donde tenemos este pico que se ve acá en el índice. Ahí estamos viendo el punto de mayor valor del dólar de estos últimos 2 años, que podemos ver. Y a partir de ahí comienza una caída fuerte de la cotización del dólar. Por lo tanto, desde más o menos marzo del año pasado, que es cuando comienza la pandemia, en adelante hasta hoy, lo que vemos es una depreciación del dólar respecto del mundo. Por lo tanto, podemos inferir que todo lo que ha pasado con el dólar durante este tiempo, en realidad podemos cambiar ahí la palabra dólar y podemos poner la palabra peso. ¿Sí? Entonces pasó con el peso durante todo este tiempo. Cualquier suba en la cotización de la divisa para nosotros en pesos argentinos, lo único que hizo fue, debería interpretarse como una caída del peso argentino, con realmente un peso que, una cotización del dólar, ¿sí? Que para nosotros encontró una relativa estabilidad. Y después se los voy a mostrar en otro gráfico más adelante, pero tenemos un dólar que avanzó en el primer semestre del año un 3,6%, con una inflación que fue del 25% en el primer semestre. ¿Sí? Entonces, ¿qué les estoy diciendo con esto? Que el que apostó al dólar en el primer semestre del año perdió. Sí, estoy diciendo eso. Así que, obviamente, durante el primer semestre del año. Entonces, vuelvo a reiterar, un peso que se debilita, en realidad. Todo lo que pasó este año y en estos últimos año y medio, diría yo, con los vaivenes en la cotización del dólar para nosotros, no fue más que la depreciación del peso. ¿Sí? Entonces, ¿a qué valor llegamos hoy en este índice? Estamos en el valor de 92, o sea, un dólar más débil que el resto de las monedas del mundo. Entonces, también esta relativa estabilidad cambiaria que estamos viviendo desde octubre del año pasado, que hicimos máximos, ¿se acuerdan que llegamos a 192? Fue como un escenario de pánico, un estadio de pánico en la economía argentina, que nos lleva el dólar a ese valor, y que evidentemente no era el valor de equilibrio, porque estamos hablando del blue, ¿sí? Del blue, que es el dólar que representa al mercado, o lo más cercano al mercado. Hoy sería más acorde hablar de un dólar de mercado como un dólar MEP, sigo contado con liqui, un poco más sano, porque recuerden que el dólar blue es ilegal, está en el mercado negro. Entonces, obviamente el contexto internacional del dólar en sí mismo juega a favor de nosotros. Juega a favor de nosotros. Es decir, este es un dólar que cada vez vale menos, por lo tanto le está diciendo a Argentina un guiño de ojo, de alguna manera, no te preocupes tanto que yo no me estoy disparando. ¿Sí? Esa es la lógica que está de fondo. Entonces, realmente no tenemos demasiado mérito en esta relativa estabilidad en la moneda, porque tenemos un proceso internacional que nos acompaña. ¿Y por qué este dólar pierde valor de alguna manera? Tiene una alta correlación con la tasa de interés de referencia del Banco Central de Estados Unidos, que los que por ahí tengan un poco más de idea de macroeconomía, obviamente la tasa de interés, cuando las bajan los gobiernos, a través de la autoridad monetaria, que es el Banco Central, por más que sean entidades independientes, digo, en términos generales, el Estado baja la tasa de interés, lo que hace es debilitar la moneda, y es lo que hizo la Reserva Federal de Estados Unidos. Debilitó su moneda, ¿para qué? Para estimular la economía. Bajo la tasa de interés, para estimular la economía. Eso debilita
el valor de la moneda. Yo vengo diciendo hace un tiempo, ojo, atención con la inflación en Estados Unidos, porque cuando la inflación es muy alta, la economía se está recuperando, puede haber mayores estímulos, hay cada vez más presión o aumenta la probabilidad de que la tasa de interés suba. ¿Sí? Y si el Banco Central de Estados Unidos sube la tasa de interés, va a impactar en una apreciación del dólar, y ahí sí, sumado a los procesos internos, problemas que tenemos nosotros ya con el peso nuestro, o de escasez de dólares, le vamos a sumar la apreciación en sí misma que va a generar se va a generar en la divisa norteamericana, y eso va a volver a ser otro viento más que va a soplar en contra, digamos, de nosotros, ¿no? O sea, una disparada, otra variable más que puede llegar a disparar la moneda. Sin embargo, el miércoles hubo terminó una reunión de la Reserva Federal, y para sorpresa de muchos, a pesar de una inflación bastante recalentada, todavía la Reserva Federal sigue proponiendo e incluso apuesta a más emisión monetaria. Sí, 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 lo que están escuchando, el dólar, se está emitiendo dólares bestialmente. Siempre que hay grandes crisis, se emiten en cantidades enormes dólares, por lo menos desde la crisis de 2008, que se empezó a implementar esta forma de política monetaria, golpeando el agregado monetario. Y lo que intenta generar es una sensación de riqueza en la población para hacer una política contracíclica ante una crisis económica. 2008, la crisis de las hipotecas; 2020, la crisis del coronavirus. ¿Sí? Una crisis propiamente de economía real, la del coronavirus. ¿Sí? Un parate completo de la oferta agregada. Entonces, resumen de esta imagen que les estoy mostrando: el dólar débil en el mundo. Fíjense, a partir de marzo de 2018 se debilita más o menos en un 8% el dólar en el mundo. Todo lo que suceda en Argentina con la cotización es problema nuestro, lo generamos nosotros. Por otro lado, otras variables que indican que van de la mano con esta paz en la cotización del dólar para nosotros, ¿no? Un dólar débil para nosotros, recuerden que nos juega a favor en este contexto, que lo que necesitamos justamente un dólar que se estabilice, porque sabemos que va a inflación de alguna manera, ¿sí? Porque todos los bienes del mundo correlacionan con el dólar. Siempre pongo el ejemplo más sencillo: si buscamos, todos van a correlacionar o van a tener alguna relación. Algunos menos, obviamente el peluquero del barrio o de mi ciudad va a correlacionar menos, pero piensen que desde el combustible, el petróleo y la nafta, todo de ahí para abajo, porque casi todos los productos, salvo servicios, se trasladan con combustible, por lo tanto termina impactando. Y ustedes dirán, bueno, pero la nafta no está subiendo. Bueno, sí, la nafta sube, lo que pasa es que el Estado financia esa diferencia, ¿sí?, con el precio que debería tener, y eso obviamente va al déficit fiscal, que ya es grande, aunque en el primer semestre de año se hizo una gran contracción del déficit, ¿sí? No se abusó del déficit fiscal, se lo está tratando de contraer porque tenemos mucha deuda y sabemos que tenemos que ir hacia una convergencia del déficit fiscal, achicarlo, digamos, ir a tratar de acercarnos a un equilibrio fiscal, ¿sí? Es decir, estoy hablando de los ingresos menos egresos del Estado. Y un poco también en consonancia y respondiendo y haciendo bien los deberes con el FMI, porque tenemos que renegociar una deuda voluminosa y que va camino a ser renegociada, pero obviamente el FMI nos dice, tenemos buena voluntad, es un FMI distinto al que había en la primera década de este siglo y al de los 90, pero tienen un guiño de ojo de que realmente están haciendo las cosas bien o de manera más sustentable. Así que bueno. Entonces, acá tengo las reservas del Banco Central. Claro, en un mundo plagado de dólares, por eso digo, estamos en un mundo plagado de dólares, obviamente que si hay abundancia de dólares, ¿sí? No debería haber una tendencia a mayor reducción. Piensen, acá estamos en marzo de 2020, donde me paré con la flechita, ¿sí? A partir de acá comienza a haber una cantidad de dólares que se inyecta en la economía bestial, en la economía del mundo. Obviamente la mayoría de esos dólares se mueven hacia activos financieros, ¿sí?, y sobre todo del mundo desarrollado, no emergente. Pero eso explica cierta estabilidad en las reservas. Supónganse que el proceso fuera diferente, estemos en otro estadio de la economía internacional,
es una economía más expansiva, de más de crecimiento y de una inflación que empieza a preocupar, o no, mirá, no hay inflación que preocupe, pero sí la Reserva Federal necesita empezar a subir tasas de interés y acota la emisión de dólares, seguramente la presión sobre las reservas hubiese ejercido una presión hacia abajo, ¿sí? Seguramente. Salvo algo extraordinario como el precio de commodities volando, que además también nos jugó a favor. Entonces tenemos reservas relativamente estables durante la pandemia, con un leve decaimiento acá alrededor de noviembre, que fue cuando se nos fue a 190 el dólar, ¿sí? Pero tuvimos precio de commodities, sobre todo la soja, que voló por los aires, ¿sí? En máximos casi llegamos a los valores de 2011. Entonces, otra variable que juega a favor, dólar débil, valor de la soja por las nubes, eh, tarifas pisadas, eh, y bueno, un déficit fiscal que lo logramos controlar. Así todo, fíjense que con todo eso, todas las variables juegan a favor y tenemos reservas estables. Con cierto recupero en el primer semestre del año, que eso dio respiro al gobierno. ¿Por qué? Porque ahí estuvo el máximo en la soja y una gran liquidación del campo, que es el principal, hoy diría la única fuente de ingreso de dólares al país. ¿Por qué? Porque no tenemos, sabemos que el sector que es competitivo en términos internacionales, en el que somos competitivos, es en el campo, y no hay con qué darle, y por más que querramos, y si quisiéramos movernos a una economía industrial competitiva, probablemente nos llevaría haciendo las cosas bien hoy y cambiando todo esto que es sumarle tecnología, sumarle capacidad, educación, en un país que además sufre un poco esto de la migración de cerebros, sobre todo en estos tiempos de crisis, necesitaríamos un proceso de acá a 30, 40 años como para poder convertirnos en algo más parecido a un equilibrio entre el campo y algo industrial. Llevan muchos años y aparte somos competitivos en esto y no hay con qué darle. Y tenemos, digo, la única fuente de ingresos de dólares porque tenemos además restricción al crédito público, ¿sí? No nos presta nadie, no conseguimos financiamiento en dólares. Entonces, hoy en Argentina, la única fuente de ingreso de dólares que el Banco Central intenta comprar al mercado o hacerse es la exportación, ¿sí? Y sobre todo, vamos a decir, la exportación de granos. Es decir, hoy el campo es el gran aliado del gobierno. Si el campo aprieta, atención porque, como digo, todas las variables a favor y las reservas relativamente estables con cierto recupero en estos últimos 6 meses. Se llegó a comprar más o menos 7.000 millones de dólares desde diciembre, noviembre del año pasado, aunque si ustedes miran el incremento neto de las reservas de esas operaciones, es un poco menos porque también se tuvo que pagar cumplimientos y obligaciones que tenía el gobierno, por tanto más o menos quedó la mitad de incremento en las reservas. ¿Y para qué es importante las reservas? Aquellos que por ahí no están muy familiarizados con el tema, es el matafuego que tiene el gobierno para cualquier tipo de incendio cambiario. Y sabemos que los incendios cambiarios son importantes, ¿sí? Y acá les voy a pedir que separemos corrida cambiaria de corrida bancaria. Son dos cosas distintas. Cambiaria significa que se van los dólares del país. Bancaria significa que la población argentina va y busca los dólares al banco y los retira del banco, ¿sí? Además, otras variables que además el gobierno genera para atenuar este proceso de fuga de dólares y obviamente, de la suba o disparada del dólar, es la intervención permanentemente de un montón de mercados. El de contado con liqui hace muy poco, obviamente el cepo que ya viene desde la época de Macri, pareciera hasta que el gobierno de Cambiemos se dio cuenta de que si no ponía un cepo no había manera de controlar esto, una medida eh, que iba en contra de sus principios económicos o de forma de llevar adelante la política económica. Y sin embargo terminó recurriendo a ello. Durante el gobierno de Alberto se incrementó un poco esta restricción a $200, sigue esa restricción, y además lo que hay son restricciones a la compra de dólares en el mercado mayorista, es decir, los importadores están frenando al importador, ¿sí? Al importador no se lo deja que compre dólares para comprar en exterior porque obviamente son más fugas de divisas. ¿Sí? Entonces ahí el Banco Central no quiere perder reservas y va frenando la importación. Entonces, todos los canales, tarifas pisadas, eh, frenos de importaciones, exportaciones en un muy buen momento, por eso la balanza comercial superavitaria, un dólar débil en el mundo, ¿sí? Muchas variables que juegan a favor nuestro. Estamos
digamos que estamos con el viento de cola total. Y ustedes dirán, no lo siento. Bueno, eso es lo que, de alguna manera, vengo a plantear, me preocupa, porque si estamos con todas las variables a favor y no lo sentimos, no me quiero imaginar cuando suple un poquito de viento en contra, ¿sí? Fíjense, entonces, una pregunta que me hacen muchos, Fede, y el riesgo de corralito, porque vieron que se quemó con leche de una vaca y llora, dice el dicho. Entonces en Argentina tenemos un miedo horrendo a que dejo los dólares en el banco, no los dejo, me los van a quitar, me los van a incautar. Bueno, primero, eh, las reservas del Banco Central, si bien cayeron, siguen siendo grandes. No son las reservas netas son las que realmente tiene como poder de fuego líquidas, o las líquidas si quieren, se reducen cerca de 5.000 millones de dólares, estaríamos, ¿sí? Lo demás son los encajes bancarios y todo lo que nosotros tenemos depositado. Los privados tienen depositado en los bancos en dólares, que no es del Banco Central, es nuestro. Y además hay derechos que tenemos, el swap con China, estos derechos de giro que nos ha hecho el FMI ahora, que lo vamos a terminar cancelando en deuda, pero bueno, un derecho de giro son derechos que yo tengo, si yo llegara a necesitar plata, lo puedo usar. Bueno, todo eso los derechos, el oro, lo que tenemos invertido en futuros de oro, etcétera, etcétera, todo eso acumula en las reservas, pero la reserva líquida, la que tiene el Banco Central realmente para ejercer el poder de fuego, es mucho menos, está cerca de 5.000, 6.000, yo no me acuerdo el número en este momento. Eh, entonces, los depósitos de privados en dólares, fíjense que son más o menos 15.000 millones de dólares. Bueno, fíjense, las reservas son de 40.000, más o menos, 40 y pico mil, 42.000, 15.000 ya son depósitos de los privados. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos acá? Una línea de tendencia, vayamos a noviembre de 2014, me muestra este gráfico. Esto venía en ascenso, ¿sí? La gente depositaba más sus dólares en el banco en vez de ir y retirarlos. Eh, Durante el gobierno de Cambiemos, una apertura en los mercados de capitales, se homogeneiza el tipo de cambio, dejamos que el tipo de cambio fluctúe libremente y converge a el valor que tenía el blue, ¿sí? Estaba a un valor de 9 y pico durante el gobierno del último mandato de Cristina, y el blue estaba operando en el orden del 14, 15 pesos, y en ese momento, cuando asume Mauricio, dice, eh, dejamos que el tipo de cambio vaya libremente a donde quiera y converge al tipo de cambio al blue, ¿sí? Entonces ahí se homogeneizan todos los tipos de cambio y eso genera un proceso inflacionario también. Por lo tanto, queda demostrado que también por qué Cristina no dejaba de alguna manera hacer esto, porque obviamente se trata de intervenir, porque si no, si lo dejo, me termina arrastrando el problema inflacionario. Sucedió, la inflación fue alta, luego encontramos una relativa estabilización, pero eh, aumentan los depósitos en dólares porque es como que algo al mercado le genera confianza que vos no me restrinjas a acceder a los dólares. Obviamente, si yo sé que tengo un Estado, un gobierno que me permite entrar y salir del mercado libremente, voy a depositar más, si no deposito menos. Es una cuestión lógica lo que estoy planteando. Entonces, toda esta acumulación y esta suba por encima de la media, si ustedes trazan una línea imaginaria por acá, podría decir que la media, la línea de tendencia y crecimiento de depósitos en dólares iría por acá. Este incremento viene por un gobierno con mayor apertura a la economía de mercado. ¿Sí? Entonces, después tenemos acá, esto le empieza a suceder al gobierno de Cambiemos. En 2019 comienza a caer, pero gran parte de esta caída en los depósitos en dólares tiene que ver con el triunfo en las elecciones del Frente de Todos. ¿Sí? Frente de Todos gana, el mercado pierde la confianza en un gobierno que no tiene tanto que ver con el mercado. Entonces se retiran dólares, pero encuentran, no sé si ustedes se dan cuenta, yo noto una relativa estabilidad. Es como que está bien, sacamos este exceso que tenía que ver con un gobierno un poco más pro mercado, ¿sí? Un poco más, digo, porque tampoco fue pro mercado, sí, pero hay algo que vengo sosteniendo hace tiempo, no hay demasiadas diferencias en la política económica, no hay demasiadas, en la idea de base, en la corrección de las cuestiones de base de las variables macroeconómicas entre los dos tipos
de políticas o de poderes hegemónicos en la política hoy que tenemos, y que se discuten y disputan el poder permanentemente. Lo que estoy diciendo es más o menos lo mismo. Cambian algunas formas, pero fue más o menos lo mismo y es más o menos lo mismo. Entonces, vuelve a converger a valores que vuelven a mostrar estabilidad. Es decir, ¿qué me muestra esto? No hay corrida bancaria. Si no hay corrida bancaria, y la corrida cambiaria está restringida porque limitamos importaciones, porque no podemos girar ahora al exterior, las empresas pueden girar cada vez menos dinero por las operaciones de contado con liqui, y empezamos a restringir un montón de mercados, tampoco veo demasiado riesgo, porque lo que se tenía que ir ya se fue en esta gran caída, no veo demasiado riesgo en tampoco corridas cambiarias. ¿Sí? Entonces, ante cierta estabilidad en los depósitos en dólares en el banco, recuerden lo que están en los bancos, bueno, de alguna manera me parece que esto me parece un buen síntoma, una variable que hay que monitorear permanentemente, sí, por supuesto, pero es un buen síntoma, no me está mostrando riesgos de un corralito ni nada cercano a ello. ¿Sí? Y fíjense que esto es lo que el Banco Central, desde agosto de 2019, cómo ha ido operando en el mercado. ¿Sí? Acá viene las elecciones, las PASO, donde pierde Cambiemos. Fíjense que se van un montón de dólares al mercado y el Banco Central pierde porque sale a operar el mercado y pierde muchas reservas. ¿Sí? Sale a intervenir, vende dólares al mercado para contener el precio y pierde muchas reservas. Esto es una de las cosas que más se le cuestiona al gobierno de Cambiemos. Posiblemente hoy con el diario del lunes sí podemos decir es un error, quizás se debería haber hecho una intervención no de mercado, sino una restricción, un cepo más duro de entrada y contener esto para no perder reservas. ¿Sí? Luego viene un poco de compra, obviamente un proceso, esto es cuestión de ciclos, del Banco Central, incrementa sus reservas, y acá, bueno, perdemos un poco, qué sé yo cuánto, pero me quiero detener, este es el primer semestre del año. Fíjense, desde noviembre, diciembre del año pasado, hasta hoy el Banco Central acumuló y compró muchas reservas. Otra variable más que a mí me da una relativa, y lo voy a dejar así, tranquilidad, no voy a decir seguridad, tranquilidad de que no hay variables tan en rojo que yo les esté mostrando, está todo en rojo, está todo, y las tendencias me muestran. Sí, obviamente en el segundo semestre del año la tendencia de venta del Banco Central va a ser un poco mayor, pero por eso también está restringiendo cada vez más los mercados para evitar tener o tener que intervenir lo menos posible. Entonces, reservas del Banco Central en ascenso. Tipo de cambio real multilateral. Este tipo de cambio es interesante para mirar la balanza comercial. ¿Sí? Es el que va a incidir y el que de alguna manera va a tener incidencia en el superávit comercial, es decir, lo que exportamos menos lo que importamos. Cuando el tipo de cambio real multilateral está por encima del valor 100, ¿sí? Este se mide con un conjunto de países que son los principales socios de Argentina, comerciales, internacionales, China, Brasil, Estados Unidos, Europa. ¿Sí? Cuando está por encima de 100 es porque es competitivo. Es competitivo. Y si es competitivo es porque estamos bien. Eh, entonces, estamos bien, digo, tenemos un estímulo a exportar más que a importar, porque cuando estamos por encima de 100 es porque nos volvemos baratos para el mundo. Cuando estamos por debajo de 100 nos volvemos caros para el mundo. Si estamos por debajo de 100 y somos caros para el mundo, nos conviene a nosotros importar. Los productos afuera nos van a salir más baratos. ¿Sí? Es decir, vamos a tener más tendencia a querer ir a vacacionar al exterior. ¿Sí? No va a salir más barato irnos a Brasil que el que vacacionar a Argentina. Pasó eso durante algún tiempo. Lo recordarán. ¿Sí? ¿Cuándo suelen suceder esas cosas? Cuando estamos por debajo de 100 en el tipo de cambio real multilateral. Fíjense la crisis del 2001, con la devaluación del 2002-2003, ¿sí? El pico este enorme devaluatorio que tenemos ahí, y cómo colocó al país en un tipo de cambio real multilateral elevadísimo, ¿sí? Elevadísimo, cerca de 200. Claro, éramos recontra competitivos, eso también es una muestra de la pobreza de la época, pero eso nos permitió ser un país muy exportador, y esto explica en gran parte el superávit que se tuvo durante el gobierno de Néstor Kirchner, ¿no? Un tipo de cambio muy competitivo, pero con una convergencia
y esto también está demostrado por algunas teorías de paridad del poder adquisitivo, etc. Hay teorías que dicen que hay una tendencia a la convergencia del valor 100 en el tipo de cambio real multilateral. Por eso cuando se hacen proyecciones en valuaciones de empresas, etc., tendemos a utilizar una convergencia al valor 100 del tipo de cambio real multilateral. Entonces, bajamos en el 2016, coincide esto de alguna manera con las épocas en las que mayor salario en dólares tuvimos, ¿sí? Lo cual tampoco es tan bueno, pues si estamos debajo de 100, no estimula la balanza comercial, a una balanza comercial superavitaria. Entonces, este estadio un poco por debajo tiene que ver con más importaciones que exportaciones. Ahora, si devalúo, ¿por qué no devalúo más? Y porque genera más pobreza, porque mi salario en dólares cae, pierdo poder adquisitivo en el mundo. Y si pierdo poder adquisitivo en el mundo, teniendo en cuenta siempre un mundo globalizado, donde el precio de los productos, en su gran mayoría, sobre todo los que son transables, que son los que se comercian, y que, bueno, ni hablar de commodities, que se desparraman a todos los precios de la economía, obviamente termina incidiendo en mi nivel de riqueza. Entonces, llegamos a hoy con un tipo de cambio real multilateral cerca de 110, 113. Por lo tanto, nuevamente, un tipo de cambio real multilateral competitivo, razón por la cual tampoco habría una, o uno cabría pensar de que necesitamos devaluar más el dólar. ¿Sí? Está bien que este no es el valor del dólar que cotiza en la pantalla para nosotros, no vale 160, 180 o 100 o lo que fuera. Es un tipo de cambio cuyo índice, valor 100, me muestra cómo me relaciono con los otros tipos de cambio medido en dólares con las otras economías con las cuales comercio. Si está en 100, estoy en equilibrio. ¿Sí? Entonces llegamos a un tipo de cambio de 113. ¿Competitivo? Sí, competitivo. Siempre que estemos por encima de 100, estamos competitivos. Cuando hay devaluaciones del tipo de cambio nominal, obviamente, tiende a subir este tipo de cambio real multilateral, que también en la fórmula involucra la inflación nuestra y del mundo o de los otros países, etc. Pero, aclaro, un tipo de cambio real multilateral que está en un valor más que razonable, es decir, competitivo. Los tengo hasta acá. En el chat me ponen ok, o alguien abre y habilita el micrófono, me dice que sí, me vienen escuchando, no se me cortó internet. Venimos bien, Gracias. Ahí los leo igual en el chat. Bien, ahí está. Genial, Gonza, bien. André, qué bueno. Lucía, Anaí, espectacular. Los voy viendo a todos. Entonces, hasta acá lo que intento decir es, de vuelta, no pareciera haber riesgo cambiario, no pareciera, a ver, en términos de que está muy restringido, y eso no es bueno, es como una olla a presión. El vapor no sale, porque lo estoy presionando, sí, pero adentro se está haciendo una bola que va a explotar. Bueno, esa es otra cuestión, estoy hablando del corto plazo. Y un tipo de cambio real multilateral competitivo, por lo tanto, no estaría generando incidencia en la balanza comercial. Ahora, ustedes me dirán, pero el campo no le pagan el tipo de cambio que realmente, bueno, esa es una historia aparte. Además de que le pagan un tipo de cambio a 100, que es el dólar exportador-importador, anda por ahí, ¿sí? Además le sacan retenciones, por lo tanto le terminan liquidando a 65, 60 dólares. Y si se los liquidan, se los liquidan en pesos en la cuenta. Y cuando va con esos pesos a comprar al mercado, dice, yo quiero dolarizar esto por las dudas porque me va a agarrar inflación, etc. ¿A qué compra? Y compra al tipo de cambio paralelo, al MEP o al Blue. ¿Y a cuánto compra? A 180, con lo cual de lo que exportó le terminó quedando nada. Habría que hacer la cuenta, pero por eso la intervención del mercado acá cambiario y las restricciones que hay, y el exceso de restricciones va a ir llevando a un campo a que cada vez acumule más stock y liquide menos, por lo tanto menos dólares para el gobierno. La suerte que tuvo el gobierno de alguna manera, y también el campo, por supuesto, pues en este contexto, es los precios de granos en valores extraordinarios, ¿sí? Que ahora ya están empezando a bajar nuevamente. Entonces, a esos valores el campo dijo, es una buena oportunidad para sacarme encima un poco de stock, y eso fue lo que se hizo, que eso favoreció la acumulación de reservas del Banco Central, pero vuelvo a insistir, es muy poquito. Bueno, hasta acá entonces los tengo, hasta acá lo que estoy mostrando es un dólar que pareciera estar
relativamente controlado, y acá muestro, calculé la evolución del dólar y puse el blue, que es el informal. Nos vamos a meter, vamos a salirnos un poco de tipo de cambio real multilateral, era sector exportador-importador. Recuerden que cuando hablamos sector importador-exportador, nuestra principal fuente de dólares hoy en el país. No hay otra fuente de dólares, ¿sí? De hecho, se nos fugan dólares por todos lados, y tengan en cuenta que hoy tenemos el trabajo de servicios cada vez es más predominante en el mundo. Argentina, el argentino tiene en general, en promedio, comparado al resto de Latinoamérica y a los países de igual poder adquisitivo o nivel económico, una buena educación, tenemos buenos profesionales, y eso hace que, como estamos baratos, porque se nos devalúa mucho la moneda, al mundo le esté saliendo muy barato contratarnos. Entonces hay muchos jóvenes, sobre todo argentinos, que prestan servicio para el exterior, dando cursos de idioma, programadores, consultoría, servicios diversos, ¿sí? Tengo un cliente que diseña muñecos de anime o de personajes de dibujitos en 3D y exporta el servicio exterior. O sea, los argentinos hoy estamos, hay otra persona que se dedica a estudiar cómo funciona un robot, a enseñarle a un robot que se está diseñando en Estados Unidos mediante a lavarse los dientes. Una cuestión que parece una pavada, pero sin embargo no sabemos qué está detrás de eso. La mano de obra argentina es barata porque el dólar se fue al piso, por lo tanto estamos muy baratos. Recuerden, tipo de cambio real multilateral por encima de 100, somos más baratos que el mundo. En principio podemos decir eso, y toda esa plata de toda esta gente que está trabajando para el exterior, que créanme, no es poca, están depositando en una amplia, pero amplia mayoría. No quiero decir el número porque voy a decir cualquier cosa porque no lo sé, pero de los contactos que yo tengo, que son alrededor de 15 o 20, el 100% está depositando la plata en el exterior. Por lo tanto, eso es fuga de servicios, exportación no declarada, ¿sí? Que también se nos va. A pesar de todo eso, llegamos al mercado interno. Nos olvidamos del tipo de cambio real multilateral, exportador, importador. Nos metemos a, bueno, acá nos empezamos a acercar un poco más. Voy a comparar me voy a ir metiendo de a poco en el ahorrista, nosotros ahorristas. ¿Qué hacemos? ¿Nos movemos al dólar? No. ¿Compramos dólar? No. Bueno, acá tenemos el dólar blue para eso, ¿sí? Que es el dólar que se vende en el mercado informal, ilegal, en negro, como lo quieran llamar, ¿sí? Vienen juntos, operan juntos, hasta noviembre de 2019, porque había tipo de cambio flotante. Empieza el cepo, empieza la restricción, desdoblamiento cambiario a partir de acá. Seguramente, a ver, llevado a un desdoblamiento por una cuestión de necesidad. Si el mercado no confía en mí, te tengo que restringir porque me quedo sin reservas. Es la medida que tiene que tomar el gobierno, ¿sí? Entonces, el desdoblamiento empieza acá. Intervención, cepo cambiario, se separan tipo de cambio. Y ahí arranca. El oficial, que si lo ven, tiene una línea de tendencia suave, ascendente, que tiene que ver con la evolución que hace el Banco Central, que eso sí es una devaluación, se llama, y no es una depreciación, ¿sí? El Banco Central va devaluando y lo empezó a hacer al ritmo de la inflación en la primera parte, ¿lo ven? Que es como más curva cóncavo hacia arriba la curva, y después comienza un aplanamiento que también lo empiezan a ver. ¿Y este aplanamiento cómo se llama? Cercanía a las elecciones. Es decir, se dejó de devaluar al ritmo de la inflación y se va un poco por debajo, bastante por debajo. La inflación se está devaluando en el orden del 1% mensual, cuando la inflación está en el orden del 3% mensual. Entonces, lo que está generando eso, vengo acá, es achicando, está mandando para abajo el tipo de cambio real multilateral. Es decir, nos está haciendo un poco más rico en dólares, pero nos va a perjudicar la balanza comercial también. Eso explica por qué también se están poniendo cada vez más restricciones a las importaciones y al giro de dólares al exterior. Todo está más o menos relacionado. Entonces, el blue es un gran sensor del pánico riesgo interno de la población argentina, ¿sí? ¿Respecto de qué? Y del poder adquisitivo y del poder de ahorro, la capacidad de ahorro, la pérdida de valor en el ahorro. Fíjense los 190 que les mencionaba recién, el pico en noviembre del año pasado, un dólar que estaba por fuera del equilibrio sin duda, porque luego converge. Fíjense que la línea de tendencia está más o menos en este orden. Y que baja incluso a los 140, 138 toca mínimos. Me acuerdo que acá hice un comentario una vez, pareciera que mostró mínimos, porque después empieza a recuperar 142, 143,
y ahí recién me animé a decir, ahí tuvimos un mínimo, el dólar empezó su camino de ascenso, estimulado por una gran inflación, ¿sí? Que se retroalimenta, inflación y tipo de cambio. Devaluación o depreciación del tipo de cambio genera inflación, y la inflación muy fuerte cuando el tipo de cambio está estable termina arrastrando el tipo de cambio de alguna manera. Y si no me dejas arrastrarlo, me despego con el blue. No hay con qué darle. Al mercado no le vas a ganar. Por más que querramos, y que a veces sea necesario, porque lo entendemos, no le vas a terminar ganando. Son medidas de corto plazo. Y la última ascendencia del tipo de cambio, motivado ¿por qué? Por un gran proceso inflacionario, sí, que venimos trayendo, y el riesgo elecciones. Ahora, hice un cálculo acá. Hice un cálculo de ajustar el dólar por inflación. ¿Y cuándo? Y cuando Cambiemos unifica los tipos de cambio. ¿Se acuerdan que teníamos de este desdoblamiento? Lo veníamos trayendo, no me acuerdo desde qué año, pero durante el último mandato de Cristina venía el desdoblamiento. Entra Mauricio Macri y unifica los tipos de cambio y convergen al mismo valor. Se dispara a 15. En realidad baja un poco el blue y sube el oficial. Y ahí dijeron, hay uno solo. A este valor se puede operar todo lo que quieran, el Banco Central tiene respuesta para poder hacerlo. ¿Cómo te voy a estimular a que no te vayas al dólar? Con la tasa de interés. ¿Sí? Una política monetaria de tipo de target o de objetivo de tasa, de objetivo de inflación. Entonces, como convergieron acá y tenemos un valor del dólar unificado, yo dije, bueno, a partir de ese momento vamos a hacer una cosa. Voy a tomar la cotización del dólar, que era 15 más o menos. ¿Sí? 15, 16, 14, nada por ahí. Y lo ajusté por inflación. Tomé la cotización del día 1 de enero de 2016 y lo ajusté por inflación, por la inflación acumulada hasta hoy. Acá puse 4 de julio, ¿sí? Porque tomé ese dato porque esto lo hice hace unos días atrás. Y cuando lo ajusto por inflación, a ese día, me da un valor que seguramente podrá sorprenderles. ¿Cuánto creen? A ver, los que se animen, vamos a hacer una apuesta, a ver qué anda más cerca. Si yo agarro el dólar este de 15 y lo ajusto por la inflación acontecida real durante todo este periodo de tiempo hasta hoy casi, ¿cuánto debería haberse movido el valor del dólar si lo ajustamos por inflación? ¿Qué piensan? ¿Alguno se anima a tirar algún valor del dólar ajustado por inflación? ¿A cuánto debería ir? ¿Nadie se anima a tirar nada? Pueden escribirlo en el chat. ¿No? Bueno. 250, dice Julián. Bien. Juli, 250. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? Porque se dicen muchas cosas. ¿Vieron? El marido de Pampita, que no sé quién es, porque no, de política entiendo cada vez menos, dice que tendría que estar a 400. Bueno, ahora les voy a poner un dato que a mí me llamó la atención, y seguramente a ustedes les va a llamar la atención, porque si bien Julián dijo 250, muchos probablemente estén pensando en algo similar, ¿sí? O 200, o dirán, bueno, al valor del blue, porque debería ir así el valor de mercado. Y acá es cuando hago este cálculo, y fíjense a dónde me manda el dólar ajustado por inflación. A un valor de 95 dólares. ¿Sí? O sea, perdón, 95 pesos por dólar. Entonces, conclusión, acá lo que dice el gobierno, y es como para decir, ok, tenés razón, el mercado está mintiendo, o el mercado está deformando la macroeconomía. Si yo dejo que el mercado me ponga el valor del blue, me estás deformando la macroeconomía, me arrastras un montón de variables, porque en realidad el sentido común o la lógica debería seguir a este ritmo. Bueno, pero el mercado es mercado, y acá es por eso podemos decir que el dólar tiene un mercado propio y se mueve por oferta y demanda, ¿sí? Por una cuestión microeconómica también, si querés llamarlo de alguna manera, y no por una cuestión macroeconómica, que sería este arrastre que tenemos hasta acá. Si uno va a la macroeconomía, bueno, ajustando por inflación debería ir a tanto, pero este es un mercado que tiene un mercado propio de una oferta y una demanda, y cuando hay exceso de demanda, que es lo que está pasando acá, de dólares, ¿por qué? Porque hay un debilitamiento del peso, se constituye esto que se llama, de alguna manera, brecha cambiaria, ¿sí? Que la podemos hablar, podríamos incorporar a este gráfico también los dólares paralelos, es decir, el MEP y el cotado con líquido, ¿sí?
El MEP es el que se compra y vende en la bolsa, que tiene un mercado. El contado con liqui también, pero es para liquidación de dólares en el exterior, para giro de divisas al exterior, de alguna manera. Entonces, esta brecha, que yo cuando digo, calculé esto, digo, no puede ser. Entonces, el valor que pone el Banco Central, que está estimando del dólar y por el cual está forzando a dejarlo ahí, es un valor relativamente razonable. Y tiene esto está en consonancia con lo otro que les venía diciendo, un tipo de cambio real, multilateral, por encima del 100, que es competitivo, las reservas relativamente estables. Entonces, el valor debería ser ese. ¿Y por qué no es ese? Y todos los dólares están por encima. Y ahí es cuando yo digo, esto es riesgo político. ¿Sí? Es decir, separemos la economía, la técnica económica, la economía como ciencia está acá, en esta esfera. Y acá está la política. Bueno, el valor del dólar dentro de la economía, si nos olvidamos de que estamos en Argentina, le quitamos los políticos que tenemos en Argentina, de todo tipo de bando, sector e ideología, ¿sí? Porque esto ya es una cuestión, tenemos que empezar a cambiar esa lógica, dejemos de discutir con el vecino, con el familiar, porque sí, que amarillo o azul. Acá hay un problema de la política argentina, ¿sí? Que está deformando la ciencia económica. Entonces, el economista te podría decir que es un valor razonable, basado en este supuesto, que digo, ajusta por inflación el valor del dólar. Sin embargo, cuando meto el componente político de Argentina y meto a Mauricio Macri, Vidal, Massa, Cristina, los pongo en una bolsa, los sacudo un poco, me saca un dólar a 185. Ese es el resultado que tenemos hoy del dólar. Entonces, un dólar que está en un valor razonable, sí, debería estar en 100, si quieren, 102, 103, que está en ese valor, de hecho, 110, ¿sí? ¿Y por qué está 185? Por un riesgo político enorme. Es decir, yo, mercado, yo, ahorrista, ciudadano argentino, que me sobra todavía, el que tiene la suerte de que le sobre un mango, ¿sí? Necesito comprar dólares ya porque no te creo nada. ¿Sí? No te creo nada. Eso es lo que está mostrando la brecha y es lo que estamos viendo acá. Vamos un poquito más a las finanzas personales. Como verán, de a poquito me voy a ir metiendo y vamos a ir a la parte de inversiones, rapidito. Finanzas personales, equilibrio financiero, es decir, este cuadrito es un ejercicio que en el curso de finanzas personales cada uno lo puede calcular en sus planillas, en las planillas que yo les proveo y les enseño a usar y les enseño a proyectar, y podrán calcular en cuánto tiempo están en lo que yo llamo equilibrio financiero, que es, vamos a traducirlo, cuando los ahorros cuando los gastos alcanzan a tus ingresos, por lo tanto no ahorras más. ¿Sí? Entonces, suponete que de acuerdo a tus gastos tenés un registro de tus gastos y que estás ahorrando el 0%, es decir, lo que ingresa, lo que ganás en tu sueldo o en tus ingresos que tengas, te lo gastás. Entonces, obviamente estás al horno porque con la inflación, que es para diferentes niveles de inflación proyectada, ¿sí? Ya el día, mañana te estás perdiendo poder de compra y vas a tener que empezar a reducir tu calidad de vida. Es decir, el que está en este nivel de ahorro, y hay, con esta inflación que tenemos y sin una proyección de ingresos a subir en los próximos meses, lo que vas a encontrar es que empezás a perder calidad de vida. Y acá esto explica gran parte de la pobreza. ¿Sí? La persona, la familia que está al límite, cada mes que tiene inflación, tiene que consumir menos calidad o menos cantidad de algún producto, ¿sí? O servicio. Si estás ahorrando el 20% de tu ingreso, te quedan 8 meses para que, suponiendo que no hay incremento, siempre haciendo supuestos, así que no hay incremento de ingresos, te quedan 8 meses para una inflación que va al ritmo del 3%, que es la actual, y para los próximos 3 meses podría llegar a ser esa y después subir a 3,5, por lo tanto en promedio podríamos decir que podría ser un 3,2. Bueno, lo que tenés que saber es que si no recibís aumento de sueldo y estás ahorrando el 20% de tu ingreso, en 8, 7 meses, si es 3,5 de inflación, o si fuera 4, en 6 meses, se te va a partir de 6 meses o 7 u 8 vas a empezar a consumir calidad de vida. Es decir, te quedan 8 meses para seguir gastando lo mismo que venís gastando, para que el gasto por la inflación llegue a tu nivel de ingresos. Y a partir de ahí empezar a reducir la cantidad de productos y servicios que estás consumiendo. O cantidad, insisto. Obviamente uno empieza por los innecesarios, ¿sí? A sacarlos primero de encima.
Obviamente que el que está ahorrando el 50% de su ingreso está en una condición mucho más ventajosa y tiene 24, 21, 28 meses, de acuerdo a la inflación proyectada, para esperar un aumento de sueldo. ¿Sí? Ahora, este rango que está acá, que ustedes dirán, bueno, pero yo tengo el 15, yo tengo el 18, yo tengo el 25, bueno, para eso están las planillas y los cursos que doy, ¿no? Para poder estimar algo más cercano a tu realidad, pero tenés un estimativo acá. Y este sector puede haber muchos que estén acá. ¿Sí? Entonces, tenés que saber que a estos niveles de inflación que estamos proyectando, en 806 meses vas a empezar a tener problemas y vas a empezar a reducir tu calidad de vida. ¿Sí? Entonces, conocerlo no es un dato menor, es importante, es interesante, sabelo, porque sabés que en cuánto tiempo o necesitas un aumento de sueldo, o generar un ingreso extra, o resignar calidad de vida, como les estaba diciendo. O empezar a sacarme de encima esos gastos bobos que están sobrando. Vamos al primer semestre del año, es decir, no estoy contemplando julio. Esto es lo que pasó en el primer semestre del año en Argentina. La inflación fue de 25%, hoy ya llegó al 9%. ¿Sí? Lo que el gobierno el ministro de Economía había proyectado para todo el año se dio en un semestre. Obviamente esto es una estrategia. ¿Sí? Pero te proyecto 29% para todo el año, quiere decir que te aumento el gasto público respecto del año pasado un 29%, la inflación va a ser de un 50%. ¿La diferencia qué es? Ajuste. Ajuste, sí, sí. ¿En términos nominales? No, en términos reales. Entonces, estamos en un gobierno provincial, municipal y nacional que está realizando un ajuste brutal. Y es algo que también lo venía diciendo en 2018. Si no ajustamos, el mercado no va a ajustar, la macroeconomía no va a ajustar. Pero no quiero, porque quiero más, no va a ajustar. ¿Cómo nos hacemos para ajustar? Trabajamos el doble. Cambio cultural, rotundo. ¿Cuánto lleva eso? 20 o 30 años. ¿A partir de cuándo? A partir de que empecemos a hacer las cosas bien. ¿Hoy estamos haciendo las cosas bien? Yo creo que no. Miro la política, no veo que estemos haciendo las cosas bien. Por lo tanto, y nos queda una caída lenta y agonizante durante 50 años si no empezamos a hacer algo bien. ¿Con ciclos positivos y negativos? Sí, pero lo que miramos es la tendencia. Ahora estamos muy mal, vamos a recuperar, vamos a tener la sensación, uy, esto va bien, y vuelta a caer, etc. Entonces necesitamos revertir esto. Entonces digo, una inflación del 25, que hoy es del 29%, que se manifiesta, eso se traduce, el análisis que podemos hacer sobre esto es un ajuste fiscal muy fuerte a nivel provincial, se está notando muchísimo, ¿sí? Pero cada vez que no hay un aumento de sueldo o que no hay aumento de gasto público, y la inflación real es mayor que la que se proyectó, se está transformando en ajuste. Necesariamente es ajuste, es inevitable. Inevitable, no voy a condenar al gobierno por esto, había que hacerlo. Podemos condenarlo por lo que sostenía en la campaña electoral, que estaba mintiendo, no se podía sostener una postura de no ajuste. Era inevitable que suceda. Ahora que está sucediendo, no es condenable. Naturalmente es triste, sí es triste, porque genera más pobreza, pero es inevitable. No, si no cambiamos culturalmente todos, y esto no es sector político, si no cambiamos la estructura productiva argentina, y tenemos que empezar a estimular a los jóvenes para que se queden y para que inviertan y desarrollen en Argentina, no va a cambiar. Dólar blue primer semestre, esto es sorprendente, porque acá muchos se sorprenden, está 3,6% avanzó en el año. Por lo tanto, ¿qué te convenía hacer? Y no sé, el oficial devaluó más, fíjese, lo va llevando el gobierno a un 12%, lo llevó en el primer semestre. Y te convino más incluso un plazo fijo, tradicional, 22%. Pero sigo perdiendo con respecto a la inflación. Bien, para eso estaba el plazo fijo UVA, que alternativamente saben que tenemos alternativas al plazo fijo UVA que hasta en algún sentido son superadoras en cuanto a liquidez, aunque asumís un poquito más de riesgo. Hay bonos ajustables por ser que me permiten acompañar mucho mejor y tener liquidez, porque el plazo fijo UVA me obliga a dejar 180 días ¿cómo es? La inversión. O sea, pierdo liquidez durante 180 días. La puedo recuperar, pero me pagan una tasa menor que la de plazo fijo tradicional todavía. Todo esto también lo desarrollamos en los cursos. Fíjense que agarré el Bitcoin. Me encantó, porque digo, vamos a ver el Bitcoin qué pasó, que fue un furor, estaban todos como locos con el Bitcoin. Yo aclaro por las dudas, los que me conocen ya saben, yo no soy un promotor de las criptomonedas como activos de inversión, porque no son activos de inversión, lo voy a sostener hasta la muerte. Alguno que sea fanático del Bitcoin o de las criptos
podrá sostener lo contrario, y lo respeto, y hacemos el debate, y que la audiencia tome la parte que quiera, y está buenísimo. Yo soy de una formación financiera que no tiene tanto que ver con considerar los activos de inversión, ¿sí? Porque son monedas. Pero fíjense que cuando especifico el rendimiento del Bitcoin, que tuvo una expansión enorme este año, después tuvo una caída brutal, y eso es parte de la volatilidad que yo hablo siempre que tiene. Es verdad, esto está tomado en un semestre, y justo estoy siendo medio malo porque debería hacerlo, si querés, intersemestralmente o interanualmente, o si voy al origen del valor del Bitcoin, el retorno es sideral. Pero bueno, no importa. Lo que estoy mostrando es cuánto rindió en el primer semestre. Y rindió un 26% en pesos. ¿Sí? Rindió un 26%. Y el Merval, bueno, esto es algo sano. El Merval, 26,6%. ¿Por qué es sano? Y porque detrás del Merval, que si bien es un índice que refleja precios de activos financieros, estamos hablando de activos financieros que representan a la economía real. Porque detrás de esos activos financieros están las empresas. Las ganancias de las empresas, las inversiones de las empresas, el crecimiento de las empresas. Y el crecimiento y ganancia de las empresas, ¿qué son? Y las inversiones. Ampliaciones de planta, más contratación laboral, más exportación, ¿sí? Más bienes con más calidad para la población. Bienestar. Entonces, lo más cercano a la economía real. Veníamos con un Merval, en los últimos 2 o 3 años, rindiendo menos que un plazo fijo, menos que plazo fijo UVA, menos que la inflación. Claro, a ese ritmo no hay manera de pensar en algún tipo de viabilidad en la recuperación económica. Esto está mostrando cierta recuperación de la economía real. Menos de lo que quisiéramos, seguro. Es muy poco por encima de la inflación. Pero bueno, es un semestre que estoy tomando, ¿sí? No es un análisis justo, es muy estático, habría que hacerlo más dinámico. Pero esto es lo que pasó en lo que va del año. Ahora, agarremos el índice Merval. Por las dudas aclaro, el Merval, recuerden, es un índice que me resume en un valor la cotización ponderada por cada acción que cotiza, es decir, las acciones son pedacitos de empresas en la bolsa, ¿sí? Pondera por las acciones de acuerdo al tamaño que tengan y de acuerdo al volumen que se operen esas acciones, pero más o menos podría utilizarlo como proxy al valor de las empresas de Argentina. Son las cotizantes, son la minoría, es verdad. Argentina tiene una gran industria, un gran sector pyme productivo. Es el más grande por lejos. Pero bueno, el Merval lamentablemente no tenemos índices pyme como en Estados Unidos o en otros países más desarrollados que nos muestren eso. Entonces nos agarramos del Merval. Y el Merval dividido por la cotización del dólar, que es el contado con liqui, este me lo proveyó un amigo, es el contado con liqui dividido por la cotización de las acciones que operan en el exterior también, como YPF, Galicia, Pampa, son 4 que toma este índice en especial. Fíjense que medido en dólares se cae a valores que están históricamente muy bajos. Fíjense que estamos, decía yo durante el gobierno el Frente de Todos, que no me acuerdo en ese momento cómo se llamaba, era un gobierno menos pro mercado, ¿sí? Y sin embargo teníamos el índice de Merval al mismo valor que hoy. Bueno, tampoco es un gobierno muy pro mercado el que tenemos actualmente, quizás por eso también converge ese valor, pero fíjense que antes teníamos hasta el índice de Merval en dólares por encima. ¿Esto con qué correlaciona también? Y tiene que ver con el atraso cambiario. Si le sacamos este pico que está durante el gobierno de Cambiemos, le sacamos el componente de atraso cambiario, ¿se acuerdan que vimos antes? Donde baja el tipo de cambio real por debajo de 100, donde más nos hacemos ricos en dólares respecto del mundo, seguramente este pico iría por debajo. Estaría alto igual, sí, sin duda, porque creció mucho el Merval durante el gobierno de Cambiemos, sobre todo durante los primeros 2 años. Después empezó la crisis cambiaria, financiera cambiaria, que arrastró a todos los países emergentes, del cual Argentina obviamente somos la estrella de las crisis. Y esta caída brutal viene la crisis cambiaria en el 2018, fíjense que este es el efecto de la crisis cambiaria, y a partir de acá empieza el efecto del cambio de gobierno. ¿Qué veo yo acá? Para mí, un Merval en dólares totalmente comprable. Como se dice en la jerga de mercado, long Merval. Es decir, ¿comprarías Merval? Sí. Si pudiera esperar 2, 3, 5 años, armaría una cartera de Merval, sin duda. En dólares, mi riqueza debería aumentar. Fíjense que llegamos a valores de 1800.
La subida desde enero de 2013 a enero de 2018 fue de 290% en 5 años. En dólares. Y ustedes me dirán, ¿me conviene guardar dólares abajo del colchón? Bueno, si guardaste $1.000 abajo del colchón en el 1 de enero de 2013, los compraste ahí, los guardaste hasta enero de 2018, te perdiste 290% de retorno en dólares. Es decir, triplicabas, casi cuadriplicabas tu riqueza. Una barbaridad, realmente, una barbaridad. Al mismo tiempo también, les digo, cuando vino la caída, en 3 años tuvimos un retorno negativo del 80%. ¿Y esto qué es? Esto es Argentina. Cuando se hace plata, se hace mucha plata. Cuando no se hace plata, se pierde todo. Entonces, la estrategia, ¿dónde está? En saber cuándo comprar y cuándo vender. Ahora, ¿en qué momento estamos? ¿Y no les parece parecido al 2013? Esto no es tan fácil, no es tan así. El grafiquito este no solo se muestra analizando este grafiquito. Depende de muchas variables, sí. Depende de la bolsa de gato que tenemos en el sector político, totalmente. Totalmente. Ahora, desde lo más científico de la economía, dentro de la economía y las finanzas que nos estamos metiendo, yo no despreciaría ir armando una cartera del Merval. ¿Sí? Hay que saber cuándo salir después, sí es verdad. Pero está interesante. Está interesante. En el medio hay volatilidad, pueden ganar, perder, pin, 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 ruido, 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 puede pasar de todo. Por ahí desaparecemos como país, terminamos flotando, nos desprendemos de Latinoamérica, terminamos flotando en el mar, no sabemos qué va a pasar. Ahí está el riesgo, pero ahí es donde también está el retorno. ¿Sí? Entonces, es para considerar, aunque sea una partecita de la cartera. Acá tengo el Amazon, la empresa Amazon, que la deben conocer, que es la análoga a Mercado Libre, ¿sí? Nosotros la conocemos, de distribución y de venta online de cosas. Fíjense que tenemos la acción versus CDR. Acá les separo para que sepan, la acción es la cotización en la bolsa de Estados Unidos de esta empresa, y el CDR son los certificados de depósito argentinos que representan a esa empresa. Por nosotros en Argentina no cotiza esa empresa, pero se crean estos activos financieros, que los lanzan los agentes de bolsa, que cotizan en los mercados y representan el valor de esas empresas. Es decir, tienen como su depósito equivalente en estas acciones en el mercado de Estados Unidos. Hay estos agentes que tienen su inversión allá y estos CDR replican esa acción. Entonces, de repente puedo invertir en el mercado argentino en una empresa que está en Estados Unidos. Fíjense. Y está dolarizado, porque el CDR va a seguir a la cotización de la acción de Estados Unidos, que está en dólares. Entonces acá lo que les muestro es, fíjense, el 30 de octubre de 2020, la acción, es decir, en Estados Unidos, en dólares, valía $3.036. Evolucionó al 29 de julio, ahora, la última cotización que tuvimos el día viernes, ayer, a 3.599. Por lo tanto, en dólares es un retorno de 18,5%. Maravilloso. Maravilloso porque en dólares es un retorno altísimo. Pensemos que, después les voy a decir, pero el retorno promedio más o menos del 8% en dólares anual. Y esto lo estamos hablando en 8 meses. Y el CDR argentino, bien, valía 3.263 en 30 de octubre y se fue a 4.535. Un 39% de retorno. ¿Por qué la diferencia? Y bueno, porque un activo es en dólares y otro en pesos. ¿Sí? La diferencia es la variación del dólar, del tipo de cambio. Pero fíjense que arrastré la ganancia de Amazon más la devaluación. No es exacta, ¿vieron? La de contado con liqui, porque depende de otras cosas. Acá hay mercados jugando. Se puede arbitrar, yo no me dedico a eso, no lo sé hacer, no lo he hecho, me tendría que poner a mirarlo, pero no importa. Lo que quiero decir acá es que se ganó más. ¿Por qué? Por la cuestión del dólar. La ganancia del activo financiero más la variación del dólar. Entonces, fíjense que el que invirtió en este CDR le hizo un 39%, que está bastante bien para la inflación acumulada en este plazo, ¿sí? Está bastante bien. Fíjense el bono argentino más líquido, ya vamos terminando, ¿sí? El bono más líquido es la L30. La L30 cotiza en pesos, la L30D cotiza en dólares, es nuestra deuda, la deuda nacional. Deuda nacional que está emitida en dólares, pero estamos obligados a poner el valor en pesos también. Entonces, en naranja, ¿qué tenemos? El AL30D, que está en dólares. Cuando se renegocia la deuda, acá este valor surgió, se renegocia, antes era el más líquido era el I24, teníamos el 29, bueno, muta el bono, se
se reparte de nuevo y aparece este bono L30, este bono L30. El más líquido, porque siempre el de 10 años es la referencia de mercado. Cotizó a 51 cuando salió. Y hoy está en 36. En dólares. ¿Retorno negativo en dólares? Sí, sí. Es decir, tenías dólares, si te hubiese quedado con los dólares, seguías teniendo 51 dólares. Si compraste este bono con 51 dólares, hoy tenés 36 dólares. Perdiste en dólares, sí, perdiste. Ahora miremos la misma cotización, pero en pesos, porque el Estado argentino está obligado a ponerla en pesos también, la opción, porque es deuda nuestra, nosotros también podemos comprarla, podemos ser también acreedores de Argentina. Y ojalá si fuera con un mercado de capitales fuerte, todos los argentinos invirtiendo en el mercado de capitales, el gobierno nacional no necesitaría salir a pedir deuda afuera, ¿sí? O menor cantidad. El problema que tenemos hoy en Argentina es que no tenemos mercado de capitales desarrollado, no hay acceso al crédito, menos acceso todavía tenemos, o menos soberanía tenemos, si quieren. Tenemos que ir a pedirle a otros, porque nosotros no ponemos la plata en el mercado de capitales. ¿Qué hacemos? Compramos dólares y metemos bajo el colchón. ¿Eso está en el sistema financiero? No. ¿Sí? Entonces, el valor del dólar, del bono, en pesos. Ah, pero evolucionó por encima del que está en dólares. Sí, fijémonos. El retorno en dólares, de punta a punta, 30% negativo. Te hiciste percha en dólares. Sí. Ahora está subiendo igual. ¿No piensan que quizás es un buen momento para comprar? Lo planteo. ¿Y en pesos? No, bajó un 3% nomás, 4 casi. ¿Y por qué? Y porque se devaluó la moneda. Y como este bono está en dólares, algo acompañaste. Es verdad, perdiste igual. Y aparte el peso tiene una inflación del 29%, por lo tanto perdiste mucho. Pero bueno, esto es una muestra de lo que es comprar un activo en dólares. Que en el peor escenario, yéndole para el traste en dólares, igual en pesos no te fue tan mal. ¿Sí? Y cuando esto vaya para arriba, seguramente va a seguir subiendo, porque se va a ir devaluando la moneda, o lo que se espera que suceda en este segundo semestre por las elecciones, puede ser un activo que acompañe el valor del dólar. ¿Sí? Y si a esto le va un poquito mejor o estuviera estable, y bueno, hasta diría que mejoraríamos al dólar, a la versión del dólar todavía. ¿Sí? Esa es una muestra de lo que es invertir en activos dolarizados. Bueno, y acá digo yo, hablame de invertir. Y acá los voy llevando a conclusiones cada vez más generales. Cada vez más generales. Fíjense, el Dow Jones es un índice, así como el Merval en Argentina, el Dow Jones es el índice norteamericano con más trayectoria y más historia. Hoy no es el más representativo ni más importante, es el S&P 500, que también es norteamericano. El Nasdaq, que es muy importante, pues casi todas las empresas, están todas las empresas más importantes de tecnológicas. Pero el Dow Jones es un buen índice que nos muestra para analizar cosas en la historia, mirar el recorrido histórico. Y fíjense 100 años de historia del Dow Jones contra el oro, el valor del oro. El oro en 100 años de historia hizo 10.000% de retornos. Y el Dow Jones, es decir, invertir en la bolsa, invertir en activos financieros, obvio, en dólares. Pero nosotros podemos hacerlo, eso es lo que estoy diciendo. No tengo que viajar a Estados Unidos para hacerlo. Lo puedo hacer desde acá. El retorno es de 60.000%. Por eso digo, háblame de invertir, ni hablar que si compraste dólares y lo tuviste 100 años, te querés matar, porque perdiste 60.000 veces. Perdón, 60.000 veces no, menos, dividido 100, hagan la cuenta. En 100 años se multiplicó la riqueza por 600, es decir, 600 veces. Ahí está. Bestial. Es decir, que si tenías 10.000 dólares, ¿sí? en el año, hace 100 años, hoy tendrías 46.000 dólares. Solamente por tenerlas invertidas, más todo lo que podés haber ganado por trabajar o producir ganancias. El retorno promedio en dólares es del 8% anual durante estos 20 años, durante los últimos 20 años. Perdón, estos 10.000 dólares yo lo calculé a 20 años, este es un cálculo que hice yo. En 20 años, los 10.000 dólares los transformás en 46.000. ¿Sí? En 46.000. Si quisieran transformarlo en 100 años, multipliquen por 600 los 10.000 dólares. ¿Sí? Que les daría como 10 millones multiplicado por 6. Un montón. ¿Está? Esto es una muestra de la importancia de invertir. Siempre invertir, el dinero tiene que estar invertido, y invertir en dólares o en activos que sigan al dólar, como los CDRs, por ejemplo, que le acabo de mostrar, puede ser una manera, darle tiempo, y obviamente va para arriba. En el medio, ¿qué pasa? Va para abajo, sube, crisis, bueno, depende cómo lo mires. Capaz que compraste acá, lo mirás acá y decís, me quiero matar, pero capaz que lo miraste acá, y lo compraste acá, miraste acá, y el retorno fue bueno igual. Esto es un resumen
de la situación macro, me metí un poco en la cuestión de inversiones, y les dejo, por supuesto, los servicios que ofrezco para que los tengan presente. Algunos ya hicieron algunos cursos conmigo, los conozco de cursos, o los conocía antes, pero han hecho mis cursos y pueden dar fe del esmero que le ponemos al trabajo que hacemos ahí. En la academia tengo 2 cursos, uno en proceso, pero que está por lanzarse, uno que ya está desarrollado y ya va por la tercera, se va a dar la tercera edición, que es el de finanzas personales, que va a ser lanzado 14 y 21 de agosto, de finanzas personales. Orientado a tus ingresos, tus gastos, cómo ir analizando la información, cómo interpretar si cambiar de trabajo o no, qué tener en cuenta, etcétera, ¿sí? Cuál es la proyección de tus gastos, cómo ajustarlos, y obviamente alternativas de inversión a modo general para que entiendas hacia dónde va tu dinero, qué estás haciendo con tu dinero, más de rutina y de costumbres, modificación de costumbres, pero está bueno una buena introspección y análisis y detalle de qué está pasando adentro de tu casa, adentro de tu economía, y cómo podés proyectar tus próximos objetivos financieros, cuándo, en cuánto tiempo voy a alcanzar un determinado objetivo, de acuerdo a lo que estoy haciendo y a cómo me está yendo, entre otras cosas. Y el de mercado de capitales, que está en proceso de elaboración, pero ya está bastante avanzado, es un curso que probablemente se lance, puede ser, todavía no definí el día, pero en la semana esa del 21 de agosto o la semana siguiente. Es un curso orientado a invertir en los mercados de capitales, conocer los diferentes activos financieros, conocer qué los mueve, qué los hace subir, qué los hace bajar, cuál es el riesgo que tienen, cómo se han comportado en los últimos años. Todo esto trabajando con un simulador de inversiones con plata ficticia, pero es como invertir en los mercados reales. Grupo de WhatsApp creado ad hoc y semanalmente las clases, y en el grupo de WhatsApp se va comentando todo lo que pasa en mercados. Entonces son más o menos 4 clases. La de finanzas personales son 2, la de mercado de capitales van a ser 4, porque la idea es sostener el grupo en un mes para que puedan conocer por qué y qué va pasando en el mercado y qué es lo que vamos viendo y cómo va impactando en nuestro simulador, en nuestras inversiones ficticias. Para aquellos que también sepan de algún emprendimiento, emprendedor o negocio que esté en marcha ya, también hacemos consultoría y asesoramiento. En esto trabajo con un socio, con Cristian Jauregui. La consultoría es integral por eso, porque hacemos servicio financiero, pero también organizacional en todo sentido, ¿sí? Con recursos humanos, marketing, etcétera. Y por supuesto también servicios de asesoramiento de inversiones. Y acá pongo operaciones dólar MEP porque muchos quieren comprar dólares, se compra más barato el MEP, fíjense las cotizaciones, diferencias, está dentro de asesoramiento de inversiones, pero se puede hacer la operación. Y los 3 auspiciantes que vamos avanzando de a poquito por suerte se va sumando gente que confía en lo que estoy haciendo, en lo que estamos haciendo, es parte de una propuesta de modificación de la cultura también, no solamente una forma de ganarme el pan de todos los días. Y acá estas 3 empresas, estas 3 marcas, que no son auspiciantes cualquiera, son auspiciantes que para mí tienen que ver con calidad y con buena prestación de servicio de postventa, como es Hyundai. ¿Sí? Hyundai es una marca que, a diferencia de Mercedes-Benz o BMW, que por ahí te compite con ese sector, las otras no tienen el servicio de postventa acá. Hyundai lo tiene acá y es garantía realmente. Chery, porque es una marca china, y ustedes dirán, China, sí, China va camino a ser la potencia mundial. Para 2050 se espera que supere a Estados Unidos. China es futuro, China es síntoma de innovación, de un nuevo paradigma mundial. Y Chery, a través de Chery, China está tratando de colocar una marca de calidad, a diferencia de otras marcas chinas que han llegado a Argentina en otros momentos, e instalarla como la nueva marca, o una de las nuevas marcas que sale a competir en el mundo, y a instalarse con calidad. Tiene garantía de 5 años, apuestan a eso, obviamente. Y la empresa constructora Alfa, que Alfa es una empresa constructora de construcción en seco, steel frame, ¿sí? Y que también tiene que ver con las mejores prácticas y las vanguardias, la vanguardia en la construcción, las técnicas más avanzadas de construcción en el mundo. Vamos hacia eso. Y ustedes dirán, pero yo todavía prefiero el ladrillo. Créanme, vamos hacia eso, por los plazos de construcción y por la ecología del sistema constructivo.
Estos son mis datos de contacto, anótenlos, ténganlos, igualmente van a tener mi contacto en el grupo de WhatsApp, que se pueden retirar cuando quieran, obviamente, pero ahora les voy a decir por qué quizás pueden llegar a permanecer, o les puede llegar a interesar permanecer. Fede Michi Finanzas en Instagram, muchos se enteraron, me conocen y me siguen ahí, pero si no, síganme porque hay información recurrente, periódica, sobre cuestiones que voy analizando, interpretando o viendo de los mercados. Y de la macroeconomía, por supuesto. Mi mail, federico.e.michi@gmail.com, y mi número de teléfono, que me pueden escribir por WhatsApp, por supuesto, por eso puse el loguito de WhatsApp, 2804 27 18 45. Y a todos los participantes que tenemos hoy en el curso, lo que les propongo, y al que quiera, es un sorteo del curso para que quede al 50% de descuento el curso, ¿sí? Y al que le interesa alguno de los dos cursos, me pone en el grupo de WhatsApp, pone su nombre y apellido y el curso que le interesa. Es decir, finanzas personales o mercado de capitales. Son los dos cursos, ¿sí? El de finanzas personales es un curso un poco más económico que el mercado de capitales. Por las tarifas o precios de los cursos me consultan por privado, no hay problema. La idea es que sean accesibles. Obviamente este curso es mucho más complejo, no complicado, sino decir complejo, porque la técnica y el conocimiento que hay detrás de este curso es muy rico y no cualquiera puede desarrollar un curso de este nivel que yo se los voy a proponer hacer, que donde me comprometo a que realmente dominen y manejen lo más que puedan la materia. No es fácil, es un mundo para muchos nuevo, totalmente nuevo, y introducirlos a un mundo nuevo con nivel académico es difícil. No es fácil y nos va a llevar tiempo, y aparte es más largo. Sí, pero me ponen nombre, apellido, y al curso al que les gustaría inscribirse, me pueden consultar por privado. Si yo hago el sorteo, seguramente lo voy a hacer en vivo en Instagram, pero después les comparto para que sea transparente y sepan que se hizo con las mejores intenciones y prácticas y toda la honestidad. Lo filmaré en vivo y lo publicaré, y después daré los que ganaron el 50% de descuento, ¿sí? Va a ser un sorteo de cada curso. Así que si a alguno le interesa, o por ahí ya estaba pensando en que quería sumarse a uno de estos cursos, tienen la oportunidad de por ahí ganarse un descuento. Obviamente que si después se ganan el curso y no quieren hacer uso del descuento y no lo quieren hacer, no hay problema, simplemente participan. Bueno, eso es todo, gracias. Fue una charla corta, la idea era dejarles una visión del panorama, de cómo está la situación, y espero que les haya servido. Somos 18. ¿Alguno quiere hacerme alguna pregunta, algún comentario o algo? Tienen posibilidad de hacerlo ahora. Gracias, André, gracias a vos por estar siempre. Cris, mi socio, gracias. Verona, bueno, me alegro, era la idea. Si alguien no me conocía, por ahí pueden llegar a sumar. A ver, Lucía, realmente muy bueno, primera charla tuya. Bien, bien, Lucía. Podés, en el grupo de WhatsApp, si quieren a ver, la cuestión es la siguiente. Yo con el grupo de WhatsApp, por ahora no lo voy a desarmar, quizás lo utilice para posteriores, para informarlos más directamente de cuestiones, pueden ser noticias económicas o novedades de cursos, capacitaciones, charlas. Si alguno quiere permanecer, puede hacerlo. Yo todavía no decidí bien qué voy a hacer con el curso, lamentablemente, con el grupo, perdón, de WhatsApp. En el caso que les interese el curso, ponen en el grupo de WhatsApp que se creó para esta charla, ponen nombre, apellido y el curso al que les interesa participar. ¿Sí? Esa es la idea. Bueno, Ezequiel, gracias. Mariana, uno no entiende mucho porque no está en el tema. Claro, la idea es bajarles y acortarles el camino para que no les quede tan largo, ¿no? Bajar un poco el conocimiento. Paola, buenísimo. César, Gonzalo. Bueno, de a poco nos vamos interiorizando. Y recuerden que
entender un poco sobre economía y sobre inversiones. Finanzas personales e inversiones debería ser un derecho, ¿sí? Y acá habrá que iniciar en algún momento una lucha a nivel estatal, porque el Estado siempre va, sobre todo en Argentina, 300 años más atrás que la realidad, y necesitamos que los chicos hoy sean educados en finanzas. Los chicos tienen que saber administrar sus recursos. Tengo que saber cuáles son mis derechos, cómo voto y qué dice la Constitución, y tengo que saber qué hacer con mi dinero y cómo ahorrar, porque me va a dar calidad de vida. Recuerden que esto es calidad de vida, no es la plata en sí misma. La idea acá es ganar calidad de vida. Son cosas necesarias. Sí, y se aprende a los golpes muchas veces. Buenísimo. Bueno, recuerden, en el grupo al que le interesa puede escribir su nombre con el nombre, el título del curso que le interesa, finanzas personales o mercado de capitales, y ingresará a jugar por un sorteo donde les haré un descuento seguramente. Gracias por participar. Si nadie quiere preguntar más nada, vamos cerrando. ¿Les parece? Bueno, listo. No hay preguntas. Que anden muy bien. Nos vemos. Estamos en contacto. Chau, chau.